Mi pareja dice que exagero, pero cada vez que su madre nos visita algo, misteriosamente, desaparece de la casa. Todo empezó con cosas tan pequeñas que hasta me da vergüenza admitir que al principio dudé de mí misma. Un billete que dejé doblado dentro de un libro de recetas porque iba a usarlo para pagar al repartidor y luego ya no estaba. Un labial nuevo que juraba haber dejado en el cajón del baño y simplemente desapareció. Un par de aretes que me regaló mi tía cuando cumplí 27 años, unos discretos, de plata, que usaba solo en ocasiones especiales, y que un sábado por la noche no encontré por ninguna parte. Yo misma fui la primera en decirme que estaba distraída, que trabajaba demasiado, que seguramente había guardado las cosas en otro sitio y después se me había olvidado. Vivimos en un departamento no muy grande, pero sí lo suficiente como para que dos personas puedan tener sus manías sin invadirse demasiado. Mi pareja, a quien voy a llamar Tomás, es de los que deja las llaves siempre en el mismo plato y carga el teléfono siempre en el mismo enchufe. Yo soy más caótica. Puedo dejar una taza en la mesa del comedor, un suéter en la silla del cuarto y mis anillos en la repisa del baño. Por eso, cuando las primeras cosas faltaron, la explicación más lógica para él era obvia. Yo era desordenada y luego culpaba al universo. Lo habría aceptado sin problema si no fuera porque empecé a notar un patrón. Las cosas se perdían casi siempre después de que su madre venía a visitarnos. Su mamá, a quien voy a llamar Elena, no es el tipo de suegra escandalosa de película que entra gritando y reorganiza tus muebles. Ojalá hubiera sido así, porque al menos habría sido fácil señalarlo. No. Elena es amable de una forma que desarma. Habla bajito, sonríe mucho, te ofrece ayuda, te dice que no quiere molestar, que solo pasó un ratito a dejar comida o ver cómo estábamos. Es de esas personas que al principio todo el mundo describe como encantadoras. Cuando la conocí pensé que había tenido suerte. Se interesó por mi trabajo, elogió mi forma de cocinar aunque apenas había hecho pasta, me llevó una planta para darle vida al departamento y hasta me dijo que Tomás parecía más tranquilo desde que estaba conmigo. Los primeros meses me esforcé muchísimo por gustarle. Preparaba café cuando venía, limpiaba más de la cuenta, me quedaba conversando con ella aunque tuviera pendientes. Y en realidad no me costaba tanto porque, en apariencia, no había conflicto. Solo había pequeños detalles raros, de esos que una se guarda para no parecer paranoica. Por ejemplo, la primera vez que me incomodó de verdad fue una tarde en la que yo estaba en el cuarto doblando ropa y Elena pidió usar el baño. Tardó bastante, pero no pensé nada. Cuando salió, dijo con una risita que nuestro botiquín parecía farmacia. Después me guiñó un ojo y agregó que una nunca termina de conocer del todo a una pareja hasta que ve que guarda detrás del espejo del baño. Lo dijo en tono de broma, pero no me gustó. No porque escondiéramos algo, sino porque entendí que había revisado. Lo comenté luego con Tomás y él se rió. Me dijo que su madre era curiosa, que siempre había sido así, que no lo hacía con mala intención. Yo le respondí que una cosa era curiosidad y otra abrir muebles ajenos. Él me besó la frente y dijo que yo veía fantasmas donde no los había. Lo dejé pasar. Después desapareció el billete. Una semana más tarde, el labial. 2 semanas después, los aretes. Ahí fue cuando empecé a anotar mentalmente las fechas. No era algo formal, solo un intento de probarme que no estaba imaginando cosas. Elena había venido 3 veces ese mes. 3 veces. Y después de cada visita había faltado algo. No eran cosas grandes ni imposibles de extraviar. Ese era precisamente el problema. Nada lo bastante valioso como para montar un escándalo sin parecer ridícula. Nada tan evidente como para decir me están robando. Eran cosas que podían perderse, sí, pero que yo sabía dónde estaban antes. Cuando mencioné esa coincidencia, Tomás se puso serio por primera vez, aunque no para darme la razón. Me dijo que le parecía feo que insinuara algo así de su madre. Que Elena nos llevaba comida, nos había prestado dinero al principio para el depósito del departamento y jamás había dado señales de ser deshonesta. Que si yo seguía pensando así iba a terminar dañando la relación con ella por sospechas absurdas. Lo recuerdo muy bien porque me dolió la palabra absurda. No porque fuera un insulto enorme, sino porque fue de esas veces en que alguien toma tu intuición y la aplasta con una sola frase. Traté de olvidarlo. De verdad lo intenté. Pero hubo un día en que dejé de sentirme confundida y empecé a sentirme observada. Fue un domingo. Elena vino a comer. Yo había dejado mi cadena favorita encima de la cómoda del dormitorio porque me estaba maquillando y luego me cambié de blusa. Era una cadena fina, dorada, con un dije pequeño que había sido de mi abuela. No era cara, pero para mí valía muchísimo. Mientras yo terminaba la ensalada, Tomás salió un momento a comprar hielo porque llegaron unos amigos suyos que improvisaron visita. Elena se ofreció a ayudarme y empezó a poner platos en la mesa. En un momento me dijo que iba al cuarto a dejar su bolso porque le molestaba en la silla. Yo le respondí algo como sí, claro, sin pensar. Ahí está el punto en el que, si hubiera sabido lo que venía, la habría seguido. Cuando los amigos se fueron y me quise poner la cadena para salir un rato con Tomás, ya no estaba. No en la cómoda. No en el baño. No dentro del joyero. No en el piso. No entre la ropa. No en la cocina, por si acaso la había dejado ahí. Revisé todo el departamento 2 veces.
Tomás me ayudó la primera media hora con paciencia sincera, pero a la hora ya estaba frustrado. Me preguntó si estaba segura de haberla sacado. Le dije que sí. Me preguntó si no la habría dejado en la oficina el viernes. Le dije que no, porque la vi esa tarde. Me preguntó entonces, con un tono que me hirió más que si hubiera gritado, si yo pretendía otra vez culpar a su madre. Ahí me quedé callada. Porque sí, eso pensaba. Y porque decirlo en voz alta me habría convertido de inmediato en la mala de la historia. A partir de entonces empecé a sentir algo muy feo cada vez que Elena anunciaba que venía. Un nudo en el estómago. Una necesidad casi infantil de guardar todo lo mío bajo llave antes de que tocara el timbre. Pero también me daba rabia hacer eso en mi propia casa. Tomás lo notó una vez que me vio meter mi estuche de maquillaje en la maleta del trabajo minutos antes de que llegara su madre. Me preguntó qué hacía y le dije la verdad, prefería evitar perder otra cosa. Discutimos horrible. Él decía que yo estaba convirtiendo a su madre en una criminal por coincidencias. Yo decía que él prefería creer que yo era tonta, olvidadiza o loca antes que aceptar una posibilidad incómoda. No resolvimos nada. Las visitas siguieron. Y las desapariciones también. Un perfume pequeño que me había regalado una compañera del trabajo. Un pañuelo de seda. 40 soles que había dejado en una taza en la cocina porque eran para pagar un arreglo. Una crema cara que estaba medio nueva. Era todo tan disperso que sonaba absurdo hasta para contarlo. Como si alguien no estuviera robando por necesidad ni por valor, sino por impulso. Como si tomara cosas al azar solo porque podía. Se lo conté a mi hermana y me dijo que instalara una cámara. Yo le respondí que eso era demasiado, que si Tomás la veía se sentiría traicionado. Mi hermana me preguntó entonces qué me parecía peor, que él se enojara por una cámara o vivir con la sensación de que alguien entraba a mi casa y se llevaba cosas con total impunidad. No supe qué contestar. No instalé la cámara ese día. Pero empecé a pensar en ello. Lo que me frenaba no era el precio ni la dificultad. Era lo que significaría encontrar algo. Porque una parte de mí todavía quería estar equivocada. Quería que todo fuera una cadena de casualidades, una paranoia nacida del estrés, incluso una vergonzosa tendencia a olvidar dónde ponía mis cosas. Lo que fuera menos esto. El punto de quiebre llegó con un sobre. En diciembre mi jefe nos dio un bono de fin de año en efectivo. No era una fortuna, pero sí lo suficiente como para ilusionarme con comprarme unas botas que llevaba meses mirando y adelantar algo de una deuda. Llegué a casa y guardé el sobre dentro de un cajón de ropa interior, debajo de unas camisetas. No le dije a nadie. Ni siquiera a Tomás en ese momento, porque pensé darle una sorpresa invitándolo a cenar ese fin de semana. 2 días después Elena vino sin avisar, cosa que hacía a veces, con la excusa de que estaba cerca y nos había traído pan dulce. Yo estaba en reunión virtual desde casa y no podía atenderla, así que Tomás la dejó pasar y se quedaron conversando en la sala. En un momento él bajó a la tienda porque faltaba café. Yo seguía en la reunión con audífonos, pero vi a Elena pasar por el pasillo hacia el baño. No pensé nada hasta que, 10 minutos después, se fue diciendo que tenía un compromiso. Esa noche abrí el cajón para sacar el sobre. Vacío. No medio vacío. No corrido. Vacío. Se me heló el cuerpo. Recuerdo haber sacado toda la ropa, haberla tirado sobre la cama, haber revisado hasta el fondo del mueble con una desesperación ridícula, como si el dinero pudiera haberse escurrido por una rendija inexistente. Tomás entró al cuarto y al verme así pensó que había pasado algo grave. Le expliqué entre lágrimas. Le dije que lo había guardado ahí. Le dije que nadie más había entrado. Le dije que ya no podía fingir que esto era un invento mío. Él reaccionó mal. Peor de lo que esperaba. No gritó al principio, pero se cerró por completo. Me dijo que su madre no necesitaba mi dinero. Que era una acusación asquerosa. Que si el sobre existió de verdad, entonces alguien pudo tomarlo antes, o yo pudo haberlo movido sin recordar, o quizá alguien en el trabajo sabía del bono. Cuando le pregunté cómo alguien del trabajo iba a entrar a nuestro cuarto, abrir un cajón específico y sacar solo eso, me respondió que no sabía, pero que sí sabía que su madre no era una ladrona. Ahí discutimos a un nivel que nunca habíamos alcanzado. Le dije que estaba defendiendo una imagen, no hechos. Él me dijo que yo estaba obsesionada. Le dije que entonces llamáramos a Elena y le preguntáramos de frente. Me respondió que si yo hacía eso, él mismo se iba de la casa. No la llamé. Pero esa noche dormimos de espaldas, y por primera vez pensé seriamente que quizá nuestro problema no era Elena, sino que Tomás jamás iba a ponerse de mi lado aunque le dejara pruebas sobre la mesa. A la mañana siguiente faltaba una sola cosa más para empujarme del todo, el anillo de fantasía que yo usaba a diario, uno sencillo, sin valor material, pero que siempre dejaba en el platito del baño para dormir. Tampoco estaba. Tomé una decisión. Compré una cámara pequeña que se conectaba al celular. La escondí entre unos libros en el estante del pasillo con vista parcial a la sala y al corredor que llevaba a nuestro cuarto. No era perfecta, pero permitía ver quién entraba y salía. También activé otra función con el viejo teléfono que ya no usaba y lo dejé cargando dentro del dormitorio, apoyado discretamente entre unas cajas decorativas en un estante.
con la cámara frontal apuntando a la cómoda y la puerta. Me sentí horrible haciéndolo. Como si me estuviera convirtiendo en alguien tramposo dentro de mi propia casa. Pero ya estaba cansada de dudar de mí. No tuve que esperar mucho. 3 días después Elena escribió que pasaría a dejarnos una sopa porque yo había estado con gripe. Sentí un miedo extraño, mezclado con alivio. Casi quería que viniera para terminar con esa incertidumbre de una vez. Tomás estaba en casa, y yo fingí normalidad. Le abrí con una sonrisa, recibí la sopa, le di las gracias, le pregunté por una vecina de la que siempre hablaba. Todo normal. Todo correcto. Elena estuvo cariñosa, hasta me tocó la frente para ver si seguía con fiebre. Durante 1 hora no pasó nada raro. Luego Tomás recibió una llamada de un compañero y salió al balcón a hablar. Yo fui a la cocina a buscar cucharas. Desde donde estaba no veía el corredor, pero sí escuché a Elena decir que iba al baño. Esperé. Fueron segundos, quizá 1 minuto. Luego salió. Me preguntó dónde guardábamos unos recipientes porque quería llevarse el envase de la sopa de regreso. Le dije que yo luego se lo alcanzaba. Se quedó un rato más y se fue. Apenas cerró la puerta, fui al baño. El platito donde había dejado mis 2 anillos estaba vacío. Sentí una descarga tan fuerte en el pecho que tuve que apoyarme en el lavamanos. No dije nada. No todavía. Esperé a que Tomás terminara su llamada, actué como si todo siguiera normal y, cuando él se metió a bañar, me encerré en el cuarto con el celular temblándome en las manos para revisar la grabación. No sé cómo explicar la sensación de ver algo que lleva semanas sospechando y al mismo tiempo desear con todas tus fuerzas haber estado equivocada. En el video se veía la puerta del cuarto. Se abría despacio. Entraba Elena. Miraba hacia atrás antes de cerrar casi por completo. Caminaba directo a la cómoda. Abría el cajón superior. Tocaba mis cosas sin ninguna prisa, como si supiera perfectamente lo que buscaba o como si no le importara que pudieran verla. Luego se movía hacia el baño, salía un momento del encuadre y regresaba guardándose algo en el bolsillo del cardigan. Antes de irse, se detenía frente al espejo, se acomodaba el cabello y sonreía. Sonreía. Como si nada. Me quedé helada mirando la pantalla. La repetí 3 veces. 4. 5. No porque no se entendiera, sino porque mi cerebro no terminaba de aceptarlo. Era ella. Era ella todo el tiempo. Y de inmediato, en vez de sentir victoria, sentí otra cosa peor, terror por lo que venía ahora. Tomás salió del baño secándose el cabello y me vio sentada en la cama con la cara empapada. Me preguntó qué había pasado. Sin hablar, le puse el video. Al principio no entendió lo que estaba viendo. Después se acercó más. Luego frunció el ceño. Cuando Elena metió la mano en el cajón, lo vi ponerse pálido. Cuando se guardó algo en el bolsillo, se quedó completamente quieto. El video terminó y hubo un silencio tan pesado que hasta la calle parecía muda. Lo primero que dijo fue, no puede ser. No fue una disculpa. No fue tenías razón. Solo eso. Le pregunté si ahora sí me creía. No respondió enseguida. Me pidió volver a verlo. Lo hizo. Luego dijo que quizá había agarrado algo sin querer, o que tal vez estaba moviendo cosas, o revisando. Me reí. No de humor, sino de puro agotamiento. Le pregunté si de verdad iba a seguir haciendo gimnasia mental incluso con su madre metiéndose mis anillos al bolsillo. Ahí sí levantó la voz y me dijo que yo no entendía lo que significaba para él ver a su madre así. Que necesitaba pensar. Que no podía procesarlo en 1 minuto. Le dije que yo llevaba meses procesándolo sola. Esa noche no discutimos tanto como otras veces. Fue peor. Hablamos en voz baja, cortada, como 2 personas que caminan entre vidrios. Tomás admitió que el video era indefendible, pero se negaba a confrontarla sin antes hablar con ella en privado. Yo me negué rotundamente. Le dije que si él la llamaba a solas, le iba a dar tiempo para negar, manipular y devolver solo una parte de las cosas o inventar cualquier historia. Quería estar presente. Quería oírla. Quería ver con qué cara pensaba explicar todo eso. Terminamos acordando que la invitaríamos al día siguiente con la excusa de devolverle un recipiente. Esa fue probablemente la espera más larga de mi vida. Elena llegó por la tarde como si nada. Con su perfume suave, su sonrisa serena y una bolsa con mandarinas porque están dulces. La hice pasar. Tomás estaba más nervioso de lo que yo lo había visto nunca. Le temblaba un poco la pierna sentado en el sillón. Elena lo notó y le preguntó si se sentía mal. Nadie tocó el té. Tomás fue quien empezó. Le dijo que necesitábamos hablar de algo incómodo. Que habían desaparecido cosas de la casa desde hacía meses. Elena puso cara de sorpresa perfecta, casi ofendida, y dijo que qué horrible, que quizá deberíamos cambiar la cerradura o desconfiar del portero. Yo sentí ganas de gritar. Tomás tragó saliva y dijo que no hacía falta especular porque teníamos un video. Ahí cambió. No mucho, no de golpe, pero lo suficiente. La sonrisa se le endureció apenas en las comisuras. Sus ojos se movieron de él a mí.
Yo saqué el celular y puse la grabación sobre la mesa frente a ella. La vio entera. No lloró. No se alteró. No pidió disculpas de inmediato. Lo primero que hizo fue suspirar y decir, con una calma casi insultante, que eso no era lo que parecía. Yo le pregunté entonces qué parecía. Porque para mí parecía exactamente una mujer entrando a mi cuarto y guardándose mis cosas en el bolsillo. Y fue entonces cuando soltó la explicación más absurda y más perturbadora que he escuchado en mi vida. Dijo que yo era demasiado desorganizada. Que veía mis pertenencias regadas y le daba ansiedad. Que varias veces había tomado cositas para enseñarme una lección, para ver si así aprendía a cuidar mejor mis cosas. Que pensó que, si algunas desaparecían, yo empezaría a ser más ordenada y más responsable con la casa. Lo dijo como quien explica una travesura educativa. Como si hablara de esconderle caramelos a un niño. Aseguró que jamás quiso quedarse con nada importante, que casi todo lo tenía guardado. Casi todo. Esa frase me atravesó. Le pregunté dónde estaba el dinero del sobre. Se quedó callada un segundo y dijo que de eso no sabía nada. Le pregunté por la cadena de mi abuela. Dijo que quizás se había confundido de sitio al guardarla. Le pregunté por mis anillos. Metió la mano al bolso y los sacó envueltos en un pañuelo, como si con eso demostrara buena fe. Yo los miré sobre la mesa y sentí una mezcla de asco y alivio. Tomás estaba blanco. Le preguntó a su madre si estaba escuchándose a sí misma. Ella se defendió diciendo que solo quería ayudar, que desde que él vivía conmigo se le notaba más tenso, que la casa estaba sin control. Que yo era demasiado sensible y que todo esto demostraba precisamente lo que ella pensaba de mí, que exageraba. Ahí entendí algo. No robaba por necesidad. Robaba por poder. No eran las cosas. Era verme dudar. Era hacerme quedar como olvidadiza. Era sembrar conflicto y luego presentarse como la sensata. Y, quizás lo peor, llevaba tanto tiempo haciéndolo en formas pequeñas que ya había construido una coartada perfecta, la de suegra amable contra novia nerviosa. Yo le dije que se fuera. Tomás no me contradijo. Elena lo miró esperando que él interviniera, pero él solo le dijo algo que yo jamás voy a olvidar. Me hiciste pensar que ella estaba perdiendo la cabeza. Ahí sí se quebró un poco la máscara. Dijo que él estaba siendo injusto, que todo lo había hecho por preocupación, que yo nunca la acepté de verdad, que él estaba eligiendo mal. Intentó irse ofendida, como víctima. Pero antes de que saliera le pedí una sola cosa, que devolviera todo lo que tuviera mío antes de la noche o publicaría el video y pondría una denuncia. No sé si legalmente habría llegado muy lejos por algunas cosas, pero en ese momento no me importaba. Quería que entendiera que ya no iba a manejar la historia. Se fue sin despedirse. Esa noche Tomás recibió 12 llamadas de ella y no contestó ninguna. Luego comenzó el desfile de mensajes de familiares. Una tía preguntando por qué Elena estaba llorando. Un primo diciéndole que las parejas van y vienen pero la madre es una sola. Una hermana suya insinuando que yo estaba manipulando la situación porque nunca me integré bien a la familia. Al parecer Elena no perdió tiempo y contó su versión primero, que la habíamos humillado por intentar ayudar, que yo la había grabado a escondidas para tenderle una trampa. Que todo se debía a que yo tenía celos de la relación madre-hijo. Tomás se vino abajo. No por defenderla ya, sino por aceptar de golpe que la mujer a la que había confiado todo podía hacer algo así con total tranquilidad. Esa noche lloró. Yo no sabía qué hacer con eso, porque una parte de mí sentía compasión y otra estaba furiosa. Me pidió perdón. Varias veces. Dijo que debió creerme antes. Dijo que prefería pensar que yo exageraba porque la verdad era demasiado fea. Lo escuché, pero no pude consolarlo del todo. Le dije que sus disculpas eran necesarias, pero no borraban los meses en que me hizo dudar de mí misma. Al día siguiente Elena mandó una bolsa con varias de mis cosas a través de un mototaxi. El perfume, el pañuelo, los aretes, 2 labiales, una crema casi vacía, mis anillos, hasta unas medias nuevas que ni siquiera recordaba haber perdido. La cadena no apareció. El dinero tampoco. En la bolsa venía una nota escrita a mano. Espero que esto sirva para terminar con el malentendido. Casi me reí al leer malentendido. La semana siguiente fue un infierno silencioso. Tomás y yo compartíamos espacio pero no estábamos bien. No porque él quisiera seguir viendo a su madre como inocente, sino porque yo empecé a mirar nuestra relación desde otro lugar. Ya no era solo tu madre hizo algo grave. Era cuando te dije que algo estaba mal, me trataste como si yo fuera el problema. Y eso es mucho más difícil de reparar. Él propuso ir a terapia de pareja. Yo acepté, pero le advertí que no lo hacía para salvar nada a toda costa, sino para entender si todavía había algo que salvar. También puso un límite a Elena, no volvería a entrar al departamento y no hablaría conmigo hasta que reconociera claramente lo que había hecho y devolviera lo que faltaba. Ella respondió haciéndose la enferma. Luego se victimizó. Luego fingió no entender por qué tanto drama. El manual completo. Pasaron casi 3 semanas sin verla. Y entonces ocurrió algo que le dio a toda esta historia un giro todavía más raro. La hermana mayor de Tomás me escribió a escondidas. Nunca habíamos sido cercanas, pero me pidió vernos a solas.
Fui con cero ganas, pensando que venía a defender a su madre. Pero cuando nos sentamos, parecía avergonzada. Me dijo que no justificaba nada de lo que había pasado, pero que había algo que yo debía saber. Que cuando ella tenía 17 años, su madre le escondía ropa y maquillajes y se enojaba con ella. Que una vez incluso tomó un reloj de su padre y luego armó un escándalo diciendo que la empleada doméstica probablemente lo había robado. El reloj apareció meses después dentro de una caja de zapatos de Elena. En esa época nadie la enfrentó porque el padre de Tomás prefería mantener la paz. Según la hermana, ese tipo de cosas siempre habían pasado, solo que la familia aprendió a minimizarlas, a llamarlas manías, impulsos, rarezas. Me contó también que cuando Tomás era niño, varias veces desaparecían juguetes y su madre decía que era porque él no sabía cuidarlos y no los merecía. Después, tiempo después, algunos reaparecían. Escuchar eso me heló más que el video. Porque significaba que yo no había sido la primera. Y que la familia entera, de un modo u otro, llevaba años acomodándose alrededor del problema para no enfrentarlo. Cuando se lo conté a Tomás, se quedó largo rato mirando al piso. Creo que ahí fue cuando terminó de romperse la imagen que tenía de su infancia. Me dijo que recordaba haber perdido muchas cosas de niño y haber pensado siempre que era culpa suya. Eso me partió el alma más de lo que esperaba. La actualización real, la que sé que va a hacer que algunos me digan que fui cruel y otros que por fin reaccioné, llegó un mes después. Yo ya estaba decidida a irme unos días a casa de mi hermana para pensar con distancia. Habíamos empezado terapia, sí, pero yo seguía sintiendo que vivía en el lugar donde me habían hecho dudar de mi propia cordura. Esa mañana estaba buscando una maleta pequeña en el closet del cuarto de visitas, el único espacio que casi no usábamos. Arriba del todo había una caja de plástico gris donde guardábamos papeles viejos, cargadores, cosas que nadie toca. La bajé porque la maleta estaba detrás. La caja cayó de lado y se abrió. Adentro, entre manuales viejos y cables, había una bolsita de tela. Dentro de la bolsita estaba mi cadena. Y debajo, en un sobre blanco, parte del bono de diciembre. No completo. Parte. No fue Elena quien le escondió ahí. Porque después del video ella ya no había vuelto a entrar. Fue Tomás. Cuando lo enfrenté, primero lo negó por reflejo. Luego se sentó y se tapó la cara. Terminó admitiendo que el día del sobre, semanas antes de que yo pusiera las cámaras, él había encontrado el dinero mientras buscaba unas medias en mi cajón. Estaba molesto conmigo porque esa misma mañana habíamos discutido por su madre. Dijo que, por impulso, agarró el sobre y lo escondió pensando que cuando yo no lo encontrara entendería lo fácil que era perder cosas y dejaba todo tirado. Exactamente la misma lógica enferma de Elena. Después, cuando vio hasta dónde había crecido el problema, le dio vergüenza devolverlo. La cadena también la había guardado él una noche, antes incluso de sospechar seriamente de su madre, en otra de nuestras discusiones sobre mi supuesto desorden. Según él, quería demostrarme que yo no sabía dónde dejaba nada. Luego lo olvidó. O fingió olvidarlo. Ya ni sé. Me quedé sin aire. Porque durante todo ese tiempo yo sí había tenido razón respecto a Elena. Pero también había convivido con alguien que, en vez de protegerme de esa dinámica, la repitió. Le pregunté cuántas cosas más había tomado él. Juró que solo esas 2 veces. No le creí del todo y ya, sinceramente, tampoco importaba. Lo importante era que la misma casa en la que yo trataba de distinguir si me estaban manipulando tenía a 2 personas haciéndolo desde lugares distintos. Una por costumbre. El otro por cobardía, imitación o ambas. Esa misma noche me fui. No hubo gran escándalo ni lanzamiento de cosas. Guardé ropa, documentos, mis joyas recuperadas y lo imprescindible. Él lloró, me pidió otra oportunidad, dijo que ahora entendía de dónde venían ciertos patrones, que necesitaba ayuda, que me amaba. Le respondí algo que había estado sintiendo desde el video pero que recién entonces pude decir con claridad. Amar a alguien no sirve de nada si cuando más necesitas que crea en ti. Te convierte en la versión menos confiable de la historia. Me fui a casa de mi hermana y ahí sigo por ahora. Sé que algunos van a decir que abandoné a Tomás justo cuando estaba descubriendo una dinámica familiar tóxica y que necesitaba apoyo. Lo entiendo. De verdad. Hay una parte de mí que todavía siente ternura por él, porque sé que crecer con una madre así te desordena la brújula. Pero otra parte, la que por meses revisó cajones llorando y se preguntó si se estaba volviendo loca, sabe que yo no tengo por qué ser el daño colateral de su proceso de despertar. Elena me escribió una sola vez más. Un mensaje larguísimo diciendo que yo había destruido a su hijo, que me había metido entre ellos, que ojalá algún día entendiera lo que es querer a alguien de verdad. La bloqueé sin responder. Tomás sigue en terapia. Yo también. No sé si esto va a terminar en separación definitiva o en una reconciliación imposible de imaginar ahora mismo. Lo único que sé es que, por primera vez en meses, puedo dejar mis anillos en el baño. Dinero en un cajón y una cadena sobre la cómoda sin sentir que al regresar voy a encontrar un vacío y después tener que defender mi propia memoria. Y sí, exageraba, según ellos. Exageraba hasta que hubo un video. Exageraba hasta que apareció una bolsa llena de cosas mías. Exageraba hasta que la familia empezó a admitir verdades viejas.
Exageraba hasta que descubrí que el hijo no solo protegía a la madre, sino que se estaba convirtiendo en ella. Así que, sinceramente, si algo aprendí de todo esto es que cuando en una casa empiezan a desaparecer cosas pequeñas y la única persona que desaparece junto con ellas es tu tranquilidad, no estás exagerando. Estás viendo el comienzo de algo mucho peor. Actualización final. No pensé que volvería a escribir sobre esto. Cuando me fui de ese departamento estaba convencida de que la historia ya había terminado para mí. Había pasado un mes desde que me mudé temporalmente con mi hermana y mi plan era simple, mantener distancia. Terminar la terapia individual que había empezado y decidir con calma si quería intentar reconstruir algo con Tomás o cerrar definitivamente ese capítulo. Al principio fue extraño. El silencio, sobre todo. Después de meses viviendo en alerta constante, revisando cajones, dudando de mí misma, esperando la siguiente discusión, la tranquilidad se sentía casi artificial. Había días en que me despertaba y automáticamente revisaba mi bolso para asegurarme de que mis cosas seguían ahí, como si mi cerebro todavía no entendiera que ya no estaba en ese ambiente. Tomás me escribió varias veces durante las primeras semanas. No mensajes dramáticos ni manipuladores. Más bien largos textos reflexivos donde me contaba lo que estaba trabajando en terapia. Me dijo que estaba empezando a entender muchas cosas sobre su infancia que antes había normalizado. Que su madre siempre había tenido una forma extraña de educar, escondiendo cosas o castigando de maneras pasivo-agresivas para demostrar un punto. Que él mismo había repetido ese patrón conmigo sin darse cuenta de lo enfermizo que era. Le respondía poco. No porque quisiera castigarlo, sino porque yo también estaba intentando entender cómo había llegado a aceptar tantas cosas sin detenerme antes. La terapia ayudó a ponerle nombre a algo que yo ya intuía, gaslighting. Durante meses me habían hecho sentir que mi percepción de la realidad estaba equivocada. Primero Elena, después Tomás, aunque en menor medida. Esa sensación de dudar de tu propia memoria no desaparece de un día para otro. Un día mi terapeuta me preguntó algo que me dejó pensando toda la semana. ¿Qué necesitarías para sentir que esto realmente terminó? No supe responder en ese momento. Porque parte de mí quería cerrar la puerta y no mirar atrás. Pero otra parte necesitaba entender completamente lo que había pasado, como si mi mente todavía buscara asegurarse de que no había algo más escondido. La respuesta llegó sola unas semanas después. Una tarde Tomás me llamó. No me escribía mucho últimamente porque habíamos acordado tomar distancia, así que cuando vi su nombre en la pantalla pensé que había pasado algo serio. Su voz sonaba agotada. «Que necesito contarte algo», dijo. «Pero creo que es mejor que lo veas». No sabía qué significaba eso, pero acepté encontrarme con él en un café cerca de donde vivía mi hermana. Cuando llegué lo noté distinto. Más delgado, o quizás solo más cansado. Tenía una carpeta pequeña en la mesa. Después de saludarme con cierta incomodidad, me dijo que había estado revisando cajas viejas en el departamento porque estaba considerando mudarse. «Encontré algo que creo que tienes que ver», dijo. Sacó de la carpeta una hoja doblada. Era una fotocopia de una libreta vieja. Al principio no entendí qué estaba viendo. Eran listas escritas a mano. Fechas. Objetos. Cantidades. Luego vi palabras familiares. Labial rojo enero. Aretes plata febrero. Perfume pequeño. Cadena dorada. Sentí un frío inmediato en el estómago. «¿Qué es esto?», pregunté. Tomás se pasó la mano por la cara antes de responder. «Es de mi mamá». Me explicó que había encontrado esa libreta escondida dentro de una caja de documentos antiguos que ella había dejado en el departamento cuando ayudó con la mudanza meses atrás. No era una libreta cualquiera. Era una especie de registro. Cada página tenía fechas y pequeñas notas. Cosas que había tomado. Cosas que había escondido. Cosas que pensaba devolver. Oh no. Me quedé mirando las páginas durante varios segundos sin hablar. No era solo una lista de mis cosas. Había anotaciones de años atrás. Objetos de su propia familia. Un reloj de su esposo. Un collar de su hermana. Juguetes de Tomás cuando era niño. Incluso cosas de vecinos según algunas notas. No era algo impulsivo. Era un patrón de años. Mi terapeuta cree que podría ser cleptomanía, dijo Tomás. O algún tipo de compulsión. Pero lo que más me heló no fue eso. Fue otra cosa que aparecía repetida al lado de muchas anotaciones. Una palabra. Prueba. Por ejemplo. Labial rojo prueba. Aretes prueba de atención. Dinero cajón prueba. Le pregunté qué significaba. Tomás respiró profundo antes de responder. Y creo que para ella era una forma de medir a la gente. No entendí al principio. Entonces me explicó algo que jamás había imaginado.
Según algunos recuerdos que empezaron a surgirle en terapia, su madre siempre había tenido una obsesión con evaluar a las personas cercanas. Cuando Tomás era niño, ella escondía cosas para ver si él mentía, si culpaba a otros, si era ordenado. Con su esposo hacía algo parecido. Escondía objetos para comprobar si él era atento o descuidado. Era como un juego mental enfermo. Pero lo que aparecía en las páginas más recientes era todavía peor. Había una sección con mi nombre. Mi nombre. Varias entradas. Perfume, ver reacción. Aretes, ver si culpa a Tomás. Dinero, prueba final. Sentí que me faltaba el aire. Porque eso significaba que todo había sido deliberado. No solo tomar cosas, sino observar cómo reaccionaba yo. Si dudaba de mí misma. Si peleaba con Tomás. Si parecía inestable. Era como si hubiera estado conduciendo un experimento social dentro de mi propia casa. Creo que quería demostrar que no eras adecuada para mí, dijo Tomás en voz baja. No supe qué decir. Porque de pronto todo tenía demasiado sentido. Las sonrisas. La calma exagerada. La forma en que siempre parecía disfrutar cuando discutíamos. El plan nunca fue solo robar. Era romper nuestra relación desde adentro. Tomás siguió hablando. Me contó que después de encontrar la libreta decidió confrontarla nuevamente. Esta vez con pruebas mucho más claras. Elena al principio negó todo, pero cuando vio las páginas se quedó en silencio. Luego hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Se rió. Según Tomás, dijo algo como: si tu relación no sobrevivió a unas pequeñas pruebas, entonces no era una relación fuerte. Cuando me contó eso sentí una mezcla de rabia y tristeza difícil de describir. Porque para ella todo había sido un juego. Un experimento. Una especie de control. Tomás terminó diciéndole algo que, según él, llevaba toda la vida guardándose. Le dijo que por primera vez entendía por qué siempre había sentido que algo en su casa estaba mal. Y que no iba a seguir normalizándolo. Ese día cortó contacto con ella. No temporalmente. Definitivamente. Cuando terminó de contarme todo, el café ya estaba frío sobre la mesa. Yo seguía mirando la libreta. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo inesperado. No rabia. Alivio. Porque durante meses había tenido una pregunta clavada en la cabeza. ¿Estoy exagerando? Ahora sabía la respuesta. No. Nunca estuve equivocada. Pero la historia no terminó exactamente ahí. 2 semanas después de esa conversación, Tomás se mudó. Dejó el departamento porque dijo que ya no podía vivir en el lugar donde todo había pasado. Yo también tomé una decisión importante. No volví con él. No porque no creyera que estaba intentando cambiar. De hecho, creo que lo está haciendo. Pero sanar patrones familiares tan profundos toma años, y yo ya había pasado demasiado tiempo viviendo dentro de ese caos. Seguimos hablando a veces. De forma tranquila. Sin rencor. Pero ya no como pareja. Hace unos días me mudé a un pequeño departamento por mi cuenta. Es más chico que el anterior, pero es completamente mío. El primer día coloqué mis anillos en la mesita de noche, mi cadena sobre la cómoda y dejé dinero dentro de un cajón sin pensarlo demasiado. A la mañana siguiente todo seguía ahí. Puede sonar ridículo, pero ese momento se sintió como una victoria enorme. La verdadera. Porque después de todo lo que pasó, entendí algo importante. No se trataba de los objetos. Ni del dinero. Ni siquiera de la suegra. Se trataba de la tranquilidad de vivir en un lugar donde tu realidad no está siendo manipulada. Donde no tienes que revisar cámaras para confiar en lo que ves. Donde nadie está escondiendo cosas para probarte. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tengo exactamente eso. Así que sí. La relación terminó. Pero también terminó algo mucho más importante. La duda constante de si estaba perdiendo la cabeza. Resulta que no. Solo estaba rodeada de personas que llevaban toda la vida acostumbradas a esconder cosas, y luego actuar como si nada hubiera pasado.